Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Buenos días a las personas que nos van a estar viendo a través de la internet, YouTube, Facebook. Buenos días, Anita, la habíamos echado de menos también a usted. Cuando da uno testimonio de algo, hay personas que creen y personas que no creen. Si usted es un mentiroso y la gente sabe que usted es mentiroso, la gente no le va a creer. Uno piensa que a veces puede hacer, nosotros en Chile decimos puede hacer tonta a la gente, pero a veces no toda la gente es tonta. Por ejemplo, por ahí yo veo algunos mensajes de YouTube sobre Perú, la Keiko, el tal, el cual, son mentirosos. Y la gente igual vota por ellos. En Chile pasa lo mismo. Y el testimonio de ellos es creído por algunos y por otros no. Los que no creen les da rabia que los demás crean. Y los que creen les da rabia que los otros que no creen. El asunto es que cualquier testimonio va a tener este resultado. Unos que creen, otros que no creen. Un repasito de la semana pasada, la hermana Hortensia compartió con nosotros la gran esperanza que el cristiano tiene de la muerte a la vida, ¿no? Y increíblemente nosotros hoy día terminamos, o yo personalmente termino, la serie del libro de Juan. Hasta la última prédica antes de que llegara Natanael Tello, estuviera con nosotros acá una semana, él predicó 12 sábados continuos y anteriormente había predicado el pastor. Entonces tenemos un mes sin tocar el tema de Juan, pero ahora es la conclusión de Juan. Y la conclusión de Juan está en el capítulo 20 y el 21, que son los momentos de la resurrección de Jesús. Dice que la historia está relatado por los 4 evangelios, con algunos detalles diferentes, pero en forma general es lo mismo, que María y las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Cristo, no lo encontraron y volvieron corriendo para llamar a Pedro, y Pedro corre, y Juan corre con Pedro, y Juan llega primero porque es más joven, es un niño, pero no se atreve a entrar a la tumba. Pedro entra a la tumba y ahí está el sudario, está todo ahí ordenadito, pero no está Jesús. El relato de Juan dice que Pedro y Juan regresan a donde están los demás para decirle lo que no está Jesús, y en ese espacio Juan dice que María se queda ahí, y ahí es cuando se le presenta el Señor, ¿ya? Un poco de diferencia está la narración de Mateo, de Lucas y de Marcos, pero en forma general es lo mismo. No hay mucha diferencia. La historia que está relatada sobre los dos que van a camino de Emaús, cuando ellos le relatan lo acontecido, dicen que Pedro lo vio, que se le apareció a Pedro. No habla de María ni de las otras mujeres. Pero, nuevamente, en forma general, es lo mismo. Así que el capítulo 20 y 21 de Juan hace un relato, habla sobre este discípulo que no cree. ¿Se recuerdan del discípulo que no cree? Tomás, pues. Dídimo. Se llama Dídimo. Ustedes saben que Tomás se llama llamado Dídimo. Nunca le llaman Dídimo. ¿Usted le pondría a su hijo Dídimo? No, pero le pondría Tomás, ¿no? Bueno, en fin, no sé por qué le pusieron ahí la Biblia clara, dice, el que es llamado Dídimo. En fin, son detalles. La Biblia tiene unos detalles y tendrá alguna razón de ser, ¿no? Un día vamos a estudiar la vida de Tomás. Pero ahora estamos viendo esto. Entonces, el relato de Juan explica lo que pasa con ellos, que se le apareció a todos juntos.
ven sus heridas, come, y después se lo comentan a Tomás, y Tomás dice, si yo no lo viere y tocara sus heridas, no creo. Y cuando Jesús se presenta después de 8 días, él lo ve y él cree. Y Jesús le dice, porque me visteis, crees, bienaventurado aquellos que no ven y creen. Y esto es importante. Y esto es la temática que vamos a comenzar a explicar y analizar hoy. Nosotros somos aquellos que Jesús menciona ahí. Recuerdan que lo que habíamos estudiado anteriormente, antes de la crucifixión de Cristo, fue cuando están en el Getsemaní, y Juan específicamente ora por nosotros, por aquellos que van a creer en la palabra de ellos, ¿ya? O sea, nosotros, lo que no vimos nada, lo que no hemos experimentado en carne propia, esas experiencias con Jesús. Pero creemos por la palabra de ellos. Y bien, para comenzar, porque es un modo de introducción, vamos a tener una palabra de oración. ¿Qué les parece? ¿Ok? Oremos. Amado Padre Celestial, quisiéramos entender cuál es la verdad que debemos predicar. ¿Qué es lo que nos has llamado tú para poder compartir con este mundo? Señor, tú sabes que vivimos en una época donde la incredulidad está apoderándose del planeta. Ya ni siquiera nosotros sabemos en qué creemos. Y hay confusión y hay cada vez más división. Padre amado, te ruego que tú unifiques, Señor, con tu palabra que es verdad a tu pueblo. Que nos dejes listos para tu segunda venida. Que no tengamos duda de que tú vienes por nosotros. Padre amado, te ruego que estés presente en este lugar y con aquellas personas que van a ver este mensaje, lo van a escuchar a través de los medios, que ellos también puedan recibir una bendición y poder tener la certeza de que tú los amas y que tú lo único que deseas es estar con nosotros por la eternidad. Gracias, Padre amado, te ruego tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El relato de Juan 20 y 21 lo hice sin un detalle. ¿Por qué lo tomamos así? Porque podríamos sacar varios sermones de los detalles, de las personas, de por qué estaban ahí, de a dónde fueron, por qué Jesús le dice, vayan a Jerusalén, por qué no, vayan a Galilea, por qué no se quedaron en Jerusalén. Hay mucho para predicar sobre esos 2 capítulos, mucha cantidad. Como dicen en Chile, mucho hilo para hilar. Pero creo que el mensaje para hoy, para dar continuidad al mensaje que la hermana Hortensia y Natanael han predicado esta última semana, creo que lo correcto es entender lo que Juan está tratando de decir. Y lo que dice acá en estos versículos, el 30 y el 31 de Juan 20, es, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan tiene claridad y una intención clara para cada uno de los que escuchan estas palabras. Todo lo que escribe Juan, todo el libro de Juan tiene una única intención, para que creamos que Jesús es el Cristo. No hay otra cosa que Juan quiera más que nosotros entendamos, Jesús es el Cristo. Y para que creyendo tengamos vida. ¿Ya? Entonces, la gran confusión, la gran Babilonia, las acusaciones de hermanos hacia hermanos diciéndole, esa iglesia es Babilonia. No, esa iglesia es Babilonia. Ya está de moda. Hermanos dirigentes de nuestra iglesia que se levantan con un carisma potente acusando a la organización de la iglesia, esa es Babilonia. Y yo he sido muy crítico con la organización,
porque hay que criticar cuando hay falencias, pero para construir, no para destruir. Usted no tiene derecho a levantarse haciendo acusaciones a los demás para destruirlos. Eso no es de cristiano. La razón por que se levantan críticas y porque se dicen las cosas es para construir, porque los cristianos construimos, no destruimos. Hay otro que es el destructor, hay otro que es el engañador, hay otro que es el acusador, no nosotros. Nosotros, si bien muchas veces con la experiencia de la iglesia hemos sufrido en carne propia dolores, sepan bien de que estos apóstoles que dejaron estas cosas escritas para nosotros sufrieron tanto o más que nosotros. Y ellos en ningún momento acusan para destruir, sino que los argumentos que presentan es como Juan lo declara acá, para que creáis, y no creáis en esta organización, o no creáis en este dirigente, sino que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y que creyendo tenemos vida. No hay otra cosa. El Evangelio es simple, pero nosotros tenemos un enemigo que ha trastornado el Evangelio de Dios para que ya el mundo no crea. Y lo trastorna de toda forma. Desde simplemente levantar dirigentes inmorales que abusan a niños, como dirigentes que tienen un ego tan grande que utilizan su poder de prédica para beneficio personal. Y el Evangelio se ha desvirtuado para simplemente ser una lámpara mágica donde yo voy a adquirir satisfacción a mis necesidades. Una desvirtuación del Evangelio tan grande que ya no se sabe para qué creo, sino que la razón por qué creo es para yo tener satisfacción. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es lo que Juan declara en estos versículos, para que nosotros creamos. ¿Y qué cosa creamos? Que Cristo Jesús es el que nos va a salvar. Nada más. Nada más. No hay otro evangelio. Ahora bien, la pregunta que siempre se desarrolla con esto es: ¿salvarnos de qué? ¿De qué tenemos que ser salvos? Y esto es lo que vamos a ver en el desarrollo de esta prédica. Porque si bien es cierto, la angustia de nuestro corazón por las experiencias que estamos viviendo hoy en nuestro grupo, muerte del padre de nuestra hermana, un momento muy difícil con nuestro hermano Roberto, dificultades con otra familia en diferentes aspectos, claro que nos duele y claro que el Señor está atento a eso. Pero acá es otra cosa la que Dios quiere que nosotros entendamos. Porque desde Adán hasta los que se están muriendo ahora, todos han muerto. Y han pasado como el pasto que florece ahí en la tierra y viene la temporada y se seca y ya nunca más se supo ese pasto. Quedan semillas y brota nuevamente. Y eso somos nosotros, como un pasto. Hoy día estamos, otro día no estamos. Ahora bien, vamos a hacer este análisis. Yo voy a ir leyendo de acá y les voy a ir presentando estos textos que hemos escogido para esta prédica. Vamos a ir primero al libro de Juan, capítulo 20, así que si tienen la Biblia ahí, manténganla ahí en Juan 20, y después prepárense porque vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, ¿ya? Va a estar basada la prédica en esas dos áreas. Entonces, vamos primeramente a Juan 20, versículos 16 al 18. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles:
yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos. He visto al Señor también. Aquí está el Evangelio. Dígame, ¿cuánto de los discípulos está esperando este hecho? ¿María estaba esperando esto? ¿Estaba preparada para ver esto? Entonces ella está llorando y hay dos ángeles que le dice a quién buscáis y todo lo demás, y después ve a este otro hombre que él ya piensa que es el jardinero y le dice, si tú tomaste el cuerpo, mi Señor, dime dónde está. ¿Se acuerda la historia? Ahí está, lea el capítulo 20. Y Jesús le dice, María, yo me imagino y me estremece que una persona tan amada mía, que ha fallecido, que no está donde debiese estar, y me aparece en otra sala y me llama por mi nombre, yo me muero de miedo. Porque nosotros sabemos que los muertos nada saben y están muertos, ¿no? Y sin embargo María, ¿qué es lo que hace? Le dice, Raboni, maestro, y va inmediatamente y lo abraza. No lo quiere soltar. ¿Sabe que resucitó? No sabe lo que está pasando. Es una persona que en el momento de la muerte no tiene los sentidos bien puestos. ¿A usted se le ha muerto alguien? A mí se me ha muerto alguien. Y es algo, es uno de los shocks más grandes que hay. Es algo muy, muy extraño, un sentimiento que no se puede describir. Y María está pasando un momento muy extraño. El castillo que se había construido del gran poder de Jesús, que levantó a su hermano hacía un poquito de tiempo, porque de acuerdo al calendario, en diciembre aproximadamente Jesús había levantado a Lázaro, y esto está pasando en abril, o sea, un poco de tiempo, ¿no? Todas las aventuras con Jesús, lo que había hablado en el templo, cuando la salvó del apedreamiento, y podemos decir toda la historia que pasó María durante ese periodo con Jesús. Y ahora se muere esta persona y todo ese castillo se derrumba, y es aquí, con todo ese dolor, la desesperación, el abandono, el saber que ya no voy a ver más a esta persona, y de repente me aparece ahí, María dice, maestro, lo abraza, y Jesús le da inmediatamente instrucciones. Jesús no espera a consolarla, a decirle, mira, bien, uno cuando pasa eso, la abraza, está tranquilo, tranquilo, va a pasar. No, Jesús inmediatamente las instrucciones. Primera instrucción, suéltame porque todavía no voy al Padre, ¿ya? Y segunda instrucción es, dile a mis, ¿cómo dice aquí? Pero ve a mis hermanos, qué linda palabra, cómo trata Jesús a sus discípulos, pero ve a mis hermanos y diles, y aquí está el Evangelio. Este es el Evangelio, lo que Jesús está diciendo aquí, esto es el Evangelio, porque la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Dice, yo subo a mi Padre, ¿y qué otra cosa? Y a vuestro Padre. Mire, estas palabras que son tan sencillas, tienen un poder tan grande, porque no está diciendo acá, este es mi Padre, está compartiendo y está diciendo lo que después posteriormente Pablo va a decir, porque nosotros somos coherederos junto con Cristo Jesús, somos hijos de ese Dios. Y después le dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Son palabras muy importantes. Eso es el Evangelio, un Dios vivo, un Redentor vivo. Y después dice María Magdalena, va, y esta es la primera vez que se predican las buenas nuevas. María tiene el privilegio de dar el Evangelio por primera vez.
Jesús venía predicando el evangelio del reino, ¿se recuerdan? Las buenas noticias del reino. El reino está aquí. Eso es lo que Jesús vino a hacer. El reino de Dios se ha acercado a su pueblo, porque Él estaba acá. El rey estaba acá. Pero este evangelio, esta buena noticia, era que ese rey iba a ascender ahora al cielo. Y María es la primera persona que predica este evangelio. Y dice, María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos, he visto al Señor. ¿Le creyeron? ¿Qué nos cuesta creer? ¿Verdad que nos cuesta creer? Nos cuesta creer tanto. ¿Sabe por qué nos cuesta creer? ¿Ustedes han pensado por qué me cuesta creer? Yo he pensado porque yo antes era ateo. Yo viví toda mi vida siendo ateo hasta los 26 años. Yo sé lo que es no creer. ¿Por qué uno no cree? Hay varias razones por qué uno no cree. Pero la principal, y esa experiencia es mía, uno no cree porque está temeroso, y una de las cosas más terribles que le puede pasar a un ser humano es ser decepcionado. Cuando a usted se le ha traicionado, cuando a usted se le ha abusado, cuando a usted ya pierde la confianza, usted no quiere creer más. Usted simplemente no quiere creer, porque duele el chasco, porque duele que le hayan engañado. Y Satanás sabe muy bien esto. Entonces lo utiliza mucho y ya llegó a la etapa donde el hombre, a partir de la Revolución Francesa, dice, ahora nosotros ya no adoramos a Dios, sino que ahora adoramos a la razón. ¿Qué es lo que es la razón? La razón son las cosas que nosotros podemos ver, sentir, analizar y sacar conclusiones. La razón. Dios no lo vemos, no lo podemos comprobar. Hemos visto los engaños de la iglesia, hemos visto la sinvergüenzura de los dirigentes. No quiero ser decepcionado más, entonces no creo. Esto no es una historia nueva. En los tiempos de los discípulos, ellos ya estaban decepcionados de un sistema religioso que los abrumaba, que los oprimía, que los hacía sentir malos, que los hacía sentir que no eran dignos de Dios. Y lo primero que Jesús dice es sacarle esa carga de encima. Vuestro Padre, vuestro Dios. Porque eso es lo que quiere hacer entender Dios a cada uno de nosotros, que Él es nuestro Padre y nuestro Dios. No porque tú eres así, asá, o no entiendes todas las cosas, dejas de ser y dejas de tener esa condición. Es como tener una nacionalidad. Si usted nació enfermo, pero nació acá en Australia, usted es australiano. Si usted nació con un problema mental, usted sigue siendo australiano. Si usted salió fuerte, sigue siendo australiano. Si usted nació, rico, es australiano. Si nació pobre, es australiano. El mismo concepto es el reino de Dios. Usted es un hijo de Dios y por ende es amado por Dios. Pero Satanás ha querido extirpar ese evangelio de nuestros corazones. Sigamos con el relato este. Versículos 24 y 25 del capítulo 21 ahora. ¿Ya? Juan va a concluir su evangelio. Juan termina de escribir su pequeña carta y dice en estos dos versículos, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y sabemos que su testimonio, ¿qué cosa? Es verdadero. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo
los libros que se habrían de escribir. Ya, así termina Juan. Pero lo que hace él, hace un testimonio propio. Por favor, créanme, yo experimenté y viví esto. El afán grande de Juan, han pasado 90 años de su vida. Él era muy joven cuando estos hechos se dieron. La gente ya está conociendo el Evangelio de Jesús, pero se está olvidando de lo importante que es el Evangelio. Hay discusiones dentro de la iglesia de cómo se debe adorar, de cómo se tiene que vivir el Evangelio, de que acaso se tiene que circuncidar los hombres, o acaso las mujeres van a hablar, no van a hablar, y hay una serie de cosas que no es lo más importante en el Evangelio. Y Juan quiere que nosotros entendamos esto. Esto es un testimonio verídico, y el Evangelio es que usted crea que Jesús es el Hijo de Dios, y que creyendo tenéis vida. Nada más. No le pone condiciones. ¿Da alguna condición? Ninguna. Pero en la carta de Primera de Juan describe la forma como los hijos de Dios son. Y de ahí dice que el que peca, que no peque más, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿ya? Y ahí podemos leer la epístola, la primera epístola, que es fantástica. Esas son la realidad nuestra. Y dice en Apocalipsis, que fue escrita por el mismo Juan, capítulo 13, que estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Usted es australiano, los que somos australianos, por herencia o por que firmamos un papel, ¿ya? Tiene que ser sometido a la ley de acá, de este país. No se puede escapar. Si usted comete un error con referente a la ley de este país, usted no le puede decir, es que yo no soy de aquí. Lo siento, usted está dentro de estos márgenes y tiene que dedicarse a hacer lo que se hace acá. Por eso que las características de los hijos de Dios, que no pertenecemos a este reino, sino que pertenecemos al reino celestial, obviamente nos comportamos en esa medida y no nos cuesta y no es difícil. Pues ya que es difícil dejar de robar. Claro, a algunas personas le cuesta. Pues ya que es difícil dejar de mentir. Claro, a algunas personas le cuesta. Pero ahí está, dice que el Señor da el querer como el hacer por su buena voluntad. Esas son las características. Ahora bien, ahora nos vamos a ir a Pablo. Pablo da testimonio de esto mismo que estamos hablando, pero lo expande en una forma magistral. Pablo habla del testimonio y lo dice de una forma que a mí me saca un peso grande de encima. Y esto es el evangelio que yo creí, el evangelio que el mundo ha rechazado. No de cómo debemos comer, porque si fuera por conducta de formas de comer, yo les digo, yo conocí el vegetarianismo y la mejor forma de comer con los Hare Krishnas, en los años 70 allá en Chile. Y le daban con el Talmud, Hare Krishna, y daban comida gratis. Lentejitas, mucha lenteja, y comida fantástica. Entonces, ese no era el evangelio nuestro. Sí, nosotros comportamos de una forma saludable, pero no es el evangelio nuestro. Otro decía, no, es que tenemos que andar con la Biblia bajo el brazo, así nos identifican a los adventistas. Claro, nos vemos bonitos con la Biblia bajo el brazo, pero si nosotros somos mentirosos, ladrones, sinvergüenzas, todo lo demás, simplemente estamos ese testimonio haciéndolo una mentira. Y una apariencia, justamente. El evangelio tiene que estar acá y acá. Porque puede estar en un teléfono, en una iPad, en un libro, y no tiene mucho uso, no tiene ningún significado. Acuérdense que el diablo cree y tiembla, y conoce mejor la palabra de Dios que cualquiera de nosotros. Y eso no le da salvación. ¿Ya? Entonces nos vamos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer hasta el versículo 26. Dice,
Además, hermanos, me gusta cómo Pablo une las cosas. Y vamos a empezar con esto, ¿ya? Además, hermano, implica de que había escrito otras cosas anteriormente. Y en el capítulo 14 de 1 Corintios, él habla sobre, se dedica todo el capítulo a hablar de las lenguas. De que la gente habla en lengua, no habla en lengua, pero dice, mejor es profetizar, edificar a la iglesia con entendimiento, ¿ya? Entonces comienza el capítulo 15 diciendo, además de esto, de la forma de cómo debemos comportarnos, dice, os declaro, mire, ¿qué cosa dice aquí? Os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis, en el cual también estáis firmes. ¿Qué es lo que dijo él? Que estoy declarando el evangelio en el cual hemos creído y estamos firmes. Entonces yo quiero saber cuál es ese evangelio. Y dice así, por el cual también sois salvos. ¿Qué dijo Juan? Creéis y seréis salvos, o sea, tendréis vida. Si lo retenéis, ¿hay una condicionalidad? Sí, es una condicionalidad. Retenéis, como yo os lo he predicado. Dice acá, de otro modo, ¿qué dice? Creísteis en vano. Mire, hay una forma de creer el evangelio. No hay dos, no hay tres. No está el evangelio de tal iglesia o de otra iglesia. Hay un solo evangelio. Y si usted cree otro evangelio, déjeme decirle algo, usted ha creído en vano. Y ese evangelio es que María, corriendo a donde sus hermanos, sus amigos, le dice, he visto al Señor. Y me dijo que Él va al Padre, a nuestro Padre, a su Dios, a nuestro Dios. Ese es el evangelio. Y Juan le agrega, para que creyendo recibáis vida. Y Pablo está en el mismo argumento, porque dentro de la iglesia, y lo vemos en el libro de Gálatas, lo vemos en el libro de los Filipenses, se ha introducido otro evangelio. Y esa es la vigilancia que nosotros como cristianos adventistas debemos tener, que no se infiltre dentro de la iglesia otro evangelio. Que la prioridad, el centro principal del evangelio sea este. Jesús vino a esta tierra, vivió como nosotros, se presentó como la luz que es, fue muerto por mis pecados y ahora yo, porque creo en Él, tengo acceso a la vida. Y como he recibido de su Espíritu y hecho este templo, este cuerpo lo he hecho su templo, el templo del Espíritu Santo, ahora vivo como Él vivía. Y no me cuesta, y no es difícil, porque eso es lo que quiero hacer. Dice también, versículo 3, porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que creyó Juan? Pablo, lo que le contó ¿quién? ¿Juan? No. ¿Lo que contó Mateo? No. ¿Lo que le contó Pedro? No. ¿Lo que le contó que no creía en nada? ¿Tomás? No. Miren lo que dice acá. Versículo 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La primera era conforme a las Escrituras. La segunda que cree conforme a las Escrituras. Versículo 5. Que apareció a Pedro y después a los 12. Ahí nos dice conforme a las Escrituras. Después dice, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Y después, ¿qué dice? Luego apareció a Jacobo, el hermano, y después a todos los apóstoles. Y miren lo que dice aquí. Y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. A él no le contaron el evangelio.
Él no se convirtió por las palabras de los discípulos. Las primeras razones que Jesús vino y vivió y murió por nuestros pecados, eso estaba en la Escritura, eso lo entendía, pero el evangelio que recibió Pablo fue por los labios del mismo Jesús. Y ese es algo excepcional. Entonces aquí tenemos otra persona que está dando un testimonio y que quiere que nosotros creamos. Y si nosotros no creemos por lo que él dice, por su propia experiencia, bueno, créanselo porque Jacobo, 500 personas, que muchos de ellos todavía están vivos, y empieza a enumerarlos, ellos lo vieron. No me crean a mí, pero créanselo a ellos si no me crean a mí, ¿ya? O sea, el evangelio ahora está tomando solidez. Ahora no solamente se va a creer por solamente un testimonio, el testimonio de María. Ahora se va a ver por el testimonio de las personas que tuvieron esa experiencia. ¿Ya? Pero ahí no queda Pablo. Versículo 9. Pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué lindas estas palabras. ¿Sabe por qué son tan lindas estas palabras? Porque yo puedo dar ese mismo testimonio. Porque yo ahora soy lo que soy. Mire que en otro tiempo yo también perseguía a la iglesia. No tuve la oportunidad de conocer a Cristo como lo conoció Pablo, pero algo parecido ocurrió. Y ahora me siento contento de que soy quien soy. Qué felicidad de poder haber conocido al Señor. ¿Ya? ¿Y por qué una felicidad tan grande? Y la felicidad la expresa aquí Pablo. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán, más que todos ellos. Mire, aquí saca el pecho Pablo, ¿no? ¿Ya? Pero no yo, sino gracia de Dios que ha sido conmigo. La gracia de Dios. Mire, si usted ven a un hermano que se sacrifica por el evangelio, que trabaja, se esfuerza, hace esto, hace lo otro, es la gracia de Dios trabajando en ese individuo. Y Pablo lo reconoce. No le vayan a pegar en la espalda a ese hermano, por favor, no lo echen a perder. ¿Ya? No lo echen a perder. Si ven que una persona está trabajando por el evangelio y se esfuerza, oren por esa persona. Oren por él o por ella. Porque la gracia de Dios está trabajando ahí. No es el hermano que de repente se hizo fantástico. ¿Ya? Después dice, porque ya sea yo, y aquí es la parte que yo le estaba explicando anteriormente, yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. ¿Qué es lo que predicaban? ¿Qué es lo que predicaban? ¿Que esta es la iglesia verdadera? ¿Que este es el pastor que hay que seguir, que tiene la verdad? ¿Que esta es la verdad presente, la otra era una verdad antigua? No, un solo mensaje. Hay un solo mensaje. Entre esos y Pablo, un solo mensaje. Cristo Jesús ascendió al Padre vivo y Él viene de vuelta. Y si yo creo, voy a vivir. Nada más. Y aquí va a desarrollarlo Pablo. Dice, ahora bien, versículo 12. Si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Ahora bien, estas palabras a nosotros nos parecen un poquito lejanas, porque aquí todos creemos que Cristo resucitó, ¿no? Pero en ese tiempo no era así, porque dentro de la iglesia se levantaban voces que estaban dudando de que el testimonio de estas personas fuese verdadero. Ahora bien, nosotros decimos, no, pero nosotros creemos eso. Pero hay otra forma de introducir la falsedad dentro de la iglesia. Miren, ¿a quién le gusta la astronomía? Mirar las estrellas. ¿No hay ninguno acá? Aquí.
Yo ando mirando la estrella, ando pajaroneando, dicen por ahí. ¿Ya? Ando mirando para arriba. A mí me fascina ver las estrellas. Pero bueno, en fin. Entonces uno cuando chico, en Chile, por lo menos mi abuelo, no sé acaso sea en todas las familias o en todos los lugares, mi abuelo me decía, mira, esas de allá son las tres Marías, el cinturón de Orión. Ese de allá es Martes. Esa de allá es la Osa Mayor. Ahora parece que no le enseñan esas cosas a los niños, ¿no? A mí no me enseñaron eso en la escuela, me lo enseñaron mis abuelos. Entonces uno cuando crece, esas cosas quedan acá. Entonces uno no le va a decir a una persona, no, ese no es martes. No, para mí ya es martes, si ya me lo dijeron que era martes, como que no es martes. Entonces, ¿cómo se hace el engaño? Y esto estoy haciendo un paralelismo, ¿ya? Estoy haciendo un paralelismo, cómo Satanás introduce otro evangelio dentro de la iglesia. Recuerden, el evangelio es uno solo. Cristo fue el Redentor que murió y resucitó. ¿Ya? Ese es el evangelio. Y yo creo y me voy al cielo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tarea tiene Satanás? El engañador, el acusador. Es hacer que las personas que están dentro de la iglesia ya no se enfoquen en este mensaje, sino que se enfoquen en otro mensaje. ¿Ya? Y yo sé que todos los mensajes bíblicos son relevantes porque son bíblicos. Porque dice que la palabra de Dios es buena para oír, para enseñar, para edificar y todo lo demás. Hay que leerlo todo. Pero ¿cuál es el centro del evangelio? Que Cristo resucitó de los muertos. ¿Ya? Entonces Satanás dice, bueno, esta gente cree esto, si cree se salva. Tengo que empezar a sacarlo de eso para que empiecen a predicar otra cosa. Para que su preocupación de cada día no sea que Cristo murió y resucitó. Y ahí empieza el engaño. Y empieza el engaño de a poquito. Mira cómo tú te comportas. Bertilda, ¿estás lista? Que viene el Señor pronto. Y ahí la Bertilda se puede morir de miedo. Es que tú tienes que hacer una reforma en tu vida. Es que tú así como estás, Dios no te ama, no te va a salvar. Y Satanás saca lo más importante que tiene Dios. Lo saca de ahí. Dios no te ama, Bertilda. No te ama como tú eres. Entonces tú tienes que agradar a Dios para que Él te ame. ¿Es eso lo que dijo Juan? Satanás es muy astuto y utiliza grandes predicadores para sacar el amor de Dios de tu corazón. Cuando ese amor es sacado de tu corazón, tú te rebelas contra Dios. Tú comienzas a decir, yo ya no puedo, porque ya lo he intentado. Y tú ya no le pides a Dios que te cambie, porque tú estás haciéndolo solo. Y Satanás ha ganado una victoria en tu corazón. Él sabe, es astuto. Por eso que Pablo escribe estas palabras y van a ver lo que dice más adelante. Miren, es tan importante esto para nuestra seguridad. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual nos resucitó. Y si toma por sentado que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil. Todavía estáis en vuestros pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. ¿Cuál es la esperanza esa? Ninguna. Porque Satanás lo que quiere es sacar la esperanza de tu corazón. Eso es lo único que quiere, que tú ya no creas, que tú ya no confíes, porque duele confiar y que te engañen. Entonces te está diciendo, no le creas, es una mentira. Mira, tú como estás no sirves. Evalúate. Aquí está Cristo y aquí estás tú.
Tienes que ser como ese hermano que predica allá, como Lutero, como este otro. Dice la palabra de Dios que el profeta que hizo que estuviera seco por 3 años, ¿se acuerdan? Elías, tenía la misma condición que nosotros, las mismas tentaciones, tenía el mismo cuerpo que nosotros. Y sin embargo, él creyó y fue hecho. Pero Satanás, a través de los siglos, ha tratado de sacar esta seguridad que el pueblo de Dios que está esperando a Cristo debe tener. No ese por si acaso. A lo mejor me escucha, a lo mejor viene. Porque cuando el cristiano se concentra en la venida de Cristo, ninguna cosa tiene un valor más importante. Ya mis preocupaciones son insignificantes. Hay un dicho que me dice un amigo mío siempre. Me dice, mira Javier, que trabajes o no trabajes, que estudies o no estudies, que hagas lo que hagas, de aquí a 100 años, nadie se ha acordado de esto. Sin ninguna razón. Porque así somos pastos. Pero sin embargo nosotros no somos llamados pastos. Se dice que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y eso hace la gran diferencia. Y un hijo de Dios sabe quién es. Yo le explicaba el otro día en la escuela sabática la semana pasada que vino este principito Harry, todo arrogante con su esposa, ahora que está embarazada. Que darle la felicidad porque son seres humanos igual que nosotros. Pero él sabe quién es. Claro que sabe quién es. Él no camina así que no me vea nadie. Y habla públicamente. Y dice lo que tienen que hacer. Porque él sabe quién es. Él es un príncipe. Actúe usted como príncipe. No así como que mi Dios no me escucha, que las cosas andan mal. No, si usted es un príncipe. Un hijo de Dios. Ahí dice, no. No lo declaré yo. Lo declararon los que lo vieron. Y yo les creo, porque acá Pablo dice, no me creáis a mí, pero créanla a ellos. Versículo 16. Lo leímos ya, ¿no? Sí, hasta el 18 lo leímos. Vamos al 19. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Porque si no resucitó, hemos creído en algo falso. Versículo 20. Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicia de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuántos serán vivificados? Todos. ¿Todos se salvan? No todos se salvan, pero todos van a ser vivificados. Y miren lo que dice después Pablo. Aquí lo está diciendo que da escalofrío. Y me gustaría que ustedes leyeran todo el capítulo en la casa, ¿ya? Dice, pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, nosotros. En su venida, o sea, nosotros. Versículo 24. Después, el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Unos van a resucitar y se van a rendir ante la presencia de Dios. Y van a reconocer de que Cristo es verdadero y que es justo. Pero estos van a perecer. Y van a perecer por la sencilla razón de que no se arriesgaron a creer. Porque el creer es un riesgo. ¿Usted sabe que el creer es un riesgo? ¿Quién de los que está acá es un apostador? De todos, no, pues si estamos en la iglesia, aquí no hay ningún jugador, ¿no? Quizá algún hermano por ahí tiene alguna tentación de apostarle al loto o apostarle a los caballos. En mi familia
eran todos fanáticos de los caballos, así que yo conozco en carne propia lo que es esa necesidad de creer en algo, a una posibilidad. Y yo iba a las carreras con mis tíos y a mí me educaron de chico a atreverme a creer, a arriesgarme. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? A los niños se nos daban unas monedas mientras los adultos apostaban, porque los niños también tienen que entretener. Y en las galerías del Hipódromo Chile o del Club Hípico, a los hermanos chilenos, había un sector donde estaban todos los niños y había alguien que apostaba con ellos y apostaba a las cartas o a los dados. Y yo no iba a poner, era ilegal, claro que era ilegal, pero nadie decía nada porque ¿quién entretiene a los niños? Si los niños no están entretenidos, los adultos no van a estar ahí gastándose la plata. Entonces los niños se nos educaba de chiquitito a creer en el número que nosotros era el número de la suerte. Y ahí estaban todos los números. Si salía el número de 1 o salía el número 7, ganaba. ¿Ya? Salía el 1, perdían todos. ¿Se acuerdan? Los que se pueden acordar. Esa es mi experiencia. A mí me enseñaron a arriesgar dinero para ganar algo. Usted se arriesga a salir a su casa para trabajar, a veces levantar pesos fuertes, subirse un andamio donde se puede caer para ganar. El creer es arriesgado, es de valientes. Por eso que en el libro de Apocalipsis dice, los valientes, no los cobardes, porque los cobardes no entrarán al reino del Señor. Y los cobardes no se atreven a creer, por si acaso me arriesgo mucho. Porque no vaya a ser que me decepcione. Sí, la iglesia te puede decepcionar. Sí, el dirigente te puede decepcionar. Sí, lo que está pasando en el mundo te puede decepcionar. Pero Cristo Jesús es una realidad. Él vino, murió y resucitó y por eso tú tienes acceso a la vida eterna. No importa nada más. Es que allá me van a sacar la plata. Es que aquí eso es solamente un negocio. Sí, eso es verdad. Tiene razón. Hay decepción. Sí. Pero eso no cambia la realidad que Cristo está reinando con Dios ahora. Esa es una realidad que usted no puede sacarla de ahí. Arriésguese a creer. Dice el Señor cuando hablamos de los diezmos, dice, probadme hoy. Prueba a Cristo. Atrévete. Si te arriesgas a tantas cosas, atrévete con Cristo. Y vas a ver cómo tu vida va a llenarse de felicidad y de esperanza. Sí, pasamos momentos difíciles. Sí, igual peleo con mi esposa. Sí, sigo siendo el ser humano de siempre. Pero al final del día me acuesto y duermo tranquilo. Me acuesto y sé que si el día de mañana en mi trabajo, en el tráfico, me pasa algo, yo estoy sellado para la gloria de Dios. Y eso nadie me lo puede quitar. Ni la iglesia, ni el predicador, ni el que me dice estás listo. Porque yo estoy listo del momento que nací, porque soy hijo de Dios y he creído en Él. ¿Sigo siendo el mismo ser humano? Sí. Pero pucha, que ha hecho cambios Dios en mí. ¿Y hay muchos otros cambios que tiene que hacer? Sí. Y voy a vivir en cambio, creciendo a la altura de Cristo Jesús hasta que Él se presente. Y esto que es corruptible se va a vestir de incorrupción. Y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y eso es lo que yo creo. Y a eso yo me he arriesgado. Y me pongo corbata y estudio la Biblia y presento esta verdad. La misma verdad que presentó Juan. La misma verdad que presentó Pablo. La misma verdad que presentó aquel hermano que un día dedicó horas y horas de su vida para entregarme este evangelio. Para que yo creyera. Para que yo fuera salvo. ¿Cómo no va a tener valor el evangelio? ¿Cómo usted va a estar preocupado de que este predicador le dijo tal cosa? Que nadie le saque lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Nada. Porque Él te ama, porque Él es tu creador, Él es tu redentor y Él quiere que tú estés con Él por toda la eternidad.
y de rendirte como tú le haces con tus hijos, regalos, cosas lindas, educación, todo lo mejor para ellos. Eso es lo mismo que Dios te quiere dar a ti. No te preocupes de las decepciones de este mundo, porque van a estar y van a seguir habiéndolas. Pero esta verdad, este testimonio que fue dado, nadie lo puede borrar. Y que Satanás no haga esa jugada en tu corazón. Combate a Satanás. Dice que enfrenta a Satanás y él huirá de vosotros. Así que insisto, hermano, que de aquí, de esta meditación, salgan convencidos de que Cristo Jesús resucitó de los muertos y yo creo en eso y eso me da vida eterna. No porque soy mejor que los demás, sino porque Él me ama. ¿Ya? Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una oración. Amado Padre Celestial, tú sabes bien que esta lucha en esta tierra no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades de las tinieblas. Las tinieblas que quieren oscurecer el amor que tú tienes para con nosotros. Las tinieblas que quieren sacar el Evangelio de Cristo Jesús. Las tinieblas que quieren llevarnos al engaño y a la confusión. Señor nuestro, tú sabes que te necesitamos más que nunca. Tú sabes, Señor, que se ha levantado una ola de corrupción y de un atentado directo a ti y a tu ley. Te ruego, Padre Celestial, que en este momento tú nos llenes de tu Espíritu, que nos des la fuerza como se las diste a aquellos discípulos cuando tuvieron que combatir con el peor imperio que ha habido en la tierra, que tuvieron que combatir con los mismos hermanos que no entendían tu palabra. Tu mismo pueblo que tú habías escogido habían rechazado, Señor, tu presencia. Padre amado, tú sabes lo que vivimos en este tiempo. Tú sabes que nuestros hijos están siendo arrebatados por el enemigo, que ellos ya no quieren creer, que no quieren tener esperanza. Padre amado, tú eres el único que puedes intervenir. En esta hora me acerco a ti para rogarte, suplicarte, Señor, de que nos des el poder de tu Santo Espíritu, para que el mundo crea que tú has sido y que eres y que serás. Santo Padre, no te pido ni bienes, no te pido ni salud, ni te pido ninguna otra cosa, solamente te pido que vengas pronto. Te pido, Señor, que termine, Señor, este imperio de la maldad y que tu reino, Señor, sea establecido por una vez por todas. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestras iniquidades. Señor, transfórmanos para que podamos ser mejores. Pero sí, Señor, te aseguramos que hemos creído en ti, por eso que estamos en este día ante tu presencia para rendirte este culto, para que sea agradable a tus oídos. Hemos reconocido que somos tus hijos y te damos gracias por habernos dado tal título. Hemos reconocido que tú eres nuestro Dios y te damos gracias por darnos tan esperanza. Gracias, Padre amado, te agradecemos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén.